Bienvenidos a El Juego del Éxito y No Morir en el Intento con el Dr. Ángel Conde y el Dr. Jesús Castellanos. Para todos los miércoles 3 p.m. por Radio Canacope, CDMX. Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Muy contentos nuevamente aquí en el podcast de El Juego del Éxito y No Morir en el Intento. Recuerden seguirnos a través también de nuestras redes sociales del corporativo AIM. Y como siempre, un gustazo aquí sus conductores estrella, el doctor Ángel Conde y su servidor Jesús Castellanos. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo, un placer como siempre platicar contigo, como cada semana, y tu presentación cada vez te queda mejor. Ya la vamos afinando, ya va quedando mejor. Sí, claro, y eso es este programa. Cada vez nos queda mejor. Oye, pues fíjate que vamos y también a... los temas, cada vez los temas los podemos decir mejor. Exactamente, los vamos mejor, mejorando. ¿No? Oigan, pues fíjense que vamos a contarles de un tema que pues la verdad no podíamos dejar pasar este importante tema que tiene que ver con, bueno, la ética profesional de los abogados, de los profesionistas, pero también el tema que tiene que ver con los influencers. Hoy en día vivimos en una era digital donde pues finalmente antes o no amigo, ¿no te acuerdas cuando llegaba el directorio a tu casa cada año? Y que causaba emoción amarilla. Exacto, sí, y claro. Recibirlo y empezar a leer, a ver quién se había anunciado. Sí, era como, pero cuando éramos niños, hace muchos años. Hace un par de años. Ah, claro, tú eres más joven que yo, ¿no? Pero sí era divertido eso. Y aparte, ¿sabes que había otra situación ahí bien curiosa? ¿Por qué desaparecieron aparte de esos directorios, no? Bueno, la famosa sección amarilla. Porque para el público que no se acuerde, bueno, pues la sección amarilla incluía un directorio telefónico. Y venía el nombre de las personas y su dirección. Y pues también esto por datos personales ya no puede ser. Ya no puede existir así. Entonces, pues el directorio telefónico va y la digitalización de pues la publicidad y de todo esto pues hizo que desapareciera la famosa sección amarilla en papel. Y ahora desafortunadamente hay un bombardeo de información donde pues usted abre su TikTok o abre Facebook, etcétera, y le aparecen una serie de influencers hablándole y contándole mil y un cosas, lo que nosotros decimos que venden humo y que pues a veces ni le saben al tema, pero opinan y dan recomendaciones y ofrecen servicios y pues sorpresa, algunas veces se van solamente por el número de seguidores, por el número de vistas, etcétera, pero que no les está garantizando algo, ¿verdad? Pero tenemos un buen de influencers hoy día, pero también políticos y de todo, ¿verdad? No, amigo, es que realmente entrar a ese tema y retomando un poco lo que tienes, pues realmente se suponía que cambiaron ese tema de la sección amarilla, pero ahora realmente pues tienes algo más profundo, ¿no? Realmente tú buscas en Google a una persona con nombre y apellido y sabes pues todo, y lo de menos es saber dónde vive. Tarde o temprano pues sabes su historial académico, sabes si tiene una nota o no tiene una nota, qué está haciendo, cómo lo está haciendo. Entonces toda esa información yo creo que ahora está más en cuestionamiento, la cuestión de la... Y tienes mucha razón, el hecho de los influencers, de todos con un derecho de poder dar un punto de vista que está bien, realmente pues está nosotros mismos, ¿no? Nos grabamos, platicamos, tenemos temas, tenemos puntos de vista, pero tarde o temprano el problema es que tienes tanta información que debes saber discernir qué es correcto, qué no es correcto, ¿no? Y hasta qué punto puedes con tus comentarios agredir a otras personas y saber esa línea delgada, muy muy delgada, de qué está pasando legalmente, ¿no? Y pues ahorita tenemos muchos temas en boga y los principales, ya sean políticos o ya sean de personas, pues ya tienes ahí uno en Puebla. Tenemos uno en Puebla, bueno, que se volvió nacional, ¿no? El caso de las diputadas Nay Salvatori, Nayeli Salvatori, Graciela Palomares,
y bueno, en este podcast también participaba. Es que estaba como muy, muy, surtido, digamos, su podcast, porque pues ellas dos diputadas, por ahí una servidora pública, ¿no? La hermana de Nayeli Salvatori, y una conductora de televisión, de Televisa en específico, que participaba en este podcast, y pues todo lo que se armó a nivel nacional, ¿no? Todo lo que salió. Es libertad de expresión, cambió, ¿no? Y aparte son perfiles diferentes, ahora es una situación muy, como desde el particular punto de vista, muy delicada. ¿Por qué? Porque sí, con una cámara te puedes grabar, pero atrás de ti, o quien pueda tomar una opinión, puede tomarlo de una manera plenamente equivocada, ¿no? De hecho, hoy día se ve a medios diciendo que su punto de vista o situación no era algo que se lo tomara personal, ¿no? Y él ya trató de justificar un poco lo que estaba hablando, y realmente podría hacerlo, ¿no? En una charla de amigos, tocas temas, haces todo. El problema es grabarse, y otra cosa, que lo pases a un público donde todos estamos a la situación de lo que opine un grupo de personas, y más como es la sociedad poblana. La sociedad poblana no perdona, ¿no? Entonces son una sociedad un poco, pues, cerrada en su ciclo, y aparte pues viene de una historia un poco especial, ¿no? Pero no fue Puebla en específico, o sea, fue a nivel nacional el fenómeno, porque venimos de dos eventos interesantes, el de ellas, pero también antes el de Pedro Sola, comentan, o sea, no fue que dijeras, sí, bueno, porque la sociedad poblana es cerrada, no, o sea, fue a nivel nacional. Con Pedro Sola fue un linchamiento social increíble, y a Pati Chapoy la pasan a traer porque se rió, ¿no? O sea, ella ni siquiera manifestó nada, ella se rió, y entonces viene lo que le llaman ahora funar en internet, ¿no? Esa funa hacia Pati Chapoy, hacia Pedro Sola. Y de ahí, bueno, pues hasta las propias marcas, que ahí sí me pareció algo desacuerdo, que las propias marcas hicieron de ahí también leña del árbol caído, ¿no? 2 marcas interesantes ahí se colgaron de esto, y otros restaurantes, inclusive también desconocidos para el mundo, también quisieron colgarse de esto. O sea, la verdad es que las redes sociales están muy fuertes en cuanto a un comentario, ¿no? Como tú dices, y estoy de acuerdo contigo, en una plática personal está bien, ¿no? Entre amigos, etcétera, pero ya cuando lo haces ahora público, ya es donde entra el problema, si no se malinterpreta algo de lo que tú dices. Sí, ya todo es público. Ya pasamos de lo privado a lo público. Porque realmente ahora, si lo vemos de una forma más fuerte, la información en temas de política extranjera los graban, y qué está pasando también en el norte del país. Entonces, ¿qué tanto provoca esa filtración o eso que está pasando? Y entonces dan notas, pues es peligro intervenir en un país completamente, ¿no? Entonces ya es más delicado los medios de comunicación. Pero hay una cosa importante, y podemos caer en un tema, lo que está pidiendo el gobierno mexicano en cuestión de derecho de comunicación, de la libre expresión. Entonces ahí podríamos caer en este tema, qué podemos tocar y qué no podemos tocar. Está muy complicado, pasó de, ¿no? Un medio tan cerrado, sí, pasó de un medio tan cerrado, que eran 2 televisoras y una opinión, a que todos pudieran decir su opinión, y ahora sí, qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Porque realmente podemos intercambiar puntos de vista, y podríamos entender que cada uno tiene una situación completamente diferente, ¿no? Y es que, bueno, fíjate que, bueno, en el caso de Pedro Sola o de las diputadas, etcétera, no fue inclusive un tema de información, ¿no? Era un tema de opinión. O sea, si lo vemos fríamente, era un tema de libertad de expresión, si es cierto, y no se equivocan ambas partes en decirlo. O sea, pues es mi libertad de expresión, o sea, sí. El tema está cuando esa libertad de expresión, lo dice la propia Constitución, ¿no? Afecta a un tercero. En el caso de Pedro Sola, porque dijeron, no, hasta cometió apología del delito, etcétera. Digo, y en algunos medios lo explicamos y dijimos, no es apología del delito. O sea, fue un comentario no grato,
sí, porque hay que decirlo, no fue grato, pero no fue que él estuviera incitando a que se hiciera esa conducta, ¿no? Pero bueno, pues las redes hicieron lo propio y con ellas, pues de la misma forma. No dijeron nombres, pero pues sí, ¿no? Afecta a un sector, por así decirlo, ¿no? De la sociedad. Los de 45 años ya huelen a baúl para ellas, ¿no? O la otra expresión de que se estaban pudriendo. Entonces, nosotros todavía no llegamos a esa edad. Es que tarde o temprano te podría decir, es una perspectiva individual de cada persona lo que opine de otra persona, siempre y cuando no afectes a una tercera. El respeto al derecho ajeno es la paz, no hay más. Entonces se han estado pasando de lanza. Y fíjate que me recuerda esto un caso también no reciente, pero el caso de Sergio Goyri, que por cierto también es poblano, ¿no? Y lo que le pasó, ¿no? Por este comentario, en una charla, como dices tú, privada, entre amigos, donde él hizo este comentario que se consideró racista hacia otra persona, ¿no? Hacia una actriz, y le provocó que ya no le dieran trabajo en Televisa durante un buen tiempo. Sí, son particularidades de lo que te decía, entre amigos en cualquier momento, una charla. Es que lo que grabas en un podcast, que te puede dejar un número de seguidores, tener un número a favor o un número en contra, de lo cual puede pasar hasta lo que te podría decir. En un medio de apología del delito o estás presentando cosas que estás diciendo, incitando a cometer delitos. Pero tú tienes que aclarar como derecho de réplica que lo que estás presentando es la situación. Tarde o temprano no está en tus manos evitarla que lo puedan tomar de otra manera. De hecho, ahí te voy a decir una cosa. Cuando yo o platicamos en algún momento que estábamos dando los cursos en materia de lavado de dinero, en temas de derecho fiscal y todo eso, en el libro que traigo atrás, me decía tú y otros socios me decían, oye, estás tocando puntos muy fuertes, pero yo en la introducción les dije, oigan, esto que les voy a explicar es preventivo, es que ustedes tienen la capacidad de análisis para cuando alguien no les pueda tener una charla y les diga, están cometiendo un delito o están encuadrando esta situación, pero podrías tomarlo de diferente manera y poderlo hacer al contrario y cometer alguna situación fuera de la ley. Entonces, sí es importante, yo creo, que marcar la diferencia y decirles, oye, las opiniones son propias, yo lo estoy manejando de esta manera, que la gran mayoría no lo hacen, están entrando en un liberty de expresión. Y creo que nosotros como abogados vamos a tener que cuidar esas situaciones porque tarde o temprano se van a presentar en los juzgados muchas denuncias, demandas y anexas por lo que está pasando en la actualidad. Pero es que fíjate que eso que estás comentando es precisamente el argumento del gobierno, donde entonces tendrías que estar aclarando a cada momento si es información, si es opinión, etcétera. Porque digo, si vamos a un tema de un libro que haya sido elaborado con un rigor metodológico, con un rigor científico, evidentemente no tendría por qué tener problema, ¿no? Porque dices, bueno, pues es un producto de una investigación científica, ¿no? En el caso de los medios de comunicación, el periodismo, que yo siempre lo he dicho, el periodismo es una profesión, no es un oficio, o sea, perdón por lo que voy a decir, pero el periodismo no es tener un celular con una cámara y grabarme y ya, o sea, eso no es periodismo. El periodismo es una profesión que implica investigación también seria para poder emitir una cuestión, ¿no? Yo por eso les digo, yo no soy periodista, yo no soy comunicólogo porque tampoco lo estudié, o sea, no, yo soy, en dado caso, un comunicador. Comunico lo que escucho, lo que veo y trato de depurar la información, pero solamente soy un comunicador, nada más, ¿no? No, ni soy periodista ni nada por el estilo, ¿no? Porque eso es lo que quiere el gobierno, ¿no? Que tú estudias opinión, información. Ahí es donde va a estar complicado. No, todo temprano es que también hay una cosa. Te va a marcar un límite en que si tú lo que dices es mi opinión, oye, ya pasó algo
donde yo puedo investigar por qué tienes esa opinión o quién te está respaldando esa opinión, porque tarde o temprano la comunicación ha ido evolucionando, lo que te platicaba hace un momento, de pasar de dos cadenas a tarde o temprano. Ahora somos muchísimos los que queremos dar un punto de vista. ¿Por qué? Porque la voz es ser escuchado, ¿no? Y es comentar lo que está pasando en la actualidad. Tarde o temprano cada persona escoge lo que quiere escuchar. Tiene la libertad de expresión y también la libertad de opinión, ¿no? Y aparte de escuchar lo que cada uno quiera. Pero también es de decir quién está financiando esta situación, ¿no? Sí, pues también digo, puede dar lugar a muchas cosas. Digo, esto de la libertad de las audiencias va a comenzar con las cadenas grandes, evidentemente, ¿no? Con las concesiones, claro, los permisos, pero esto tarde o temprano va a permear hacia los medios digitales. Entonces, donde va a estar complicado, porque entonces, si en una plática como la nuestra, muy simple y sencilla, ¿no? Donde yo te diga, fíjate que salió en el periódico oficial del estado tal delito. Pues tendría que decir información. Pero, pues este delito quizá venga a cambiar la situación. Tendría que salir una cintilla que diga opinión. Y si nuevamente te digo, porque fíjate que hace un año la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó a través de una sentencia así, tendría que volver a decir información. Y otra vez cuando vuelva a meter algo tendría que aparecer la cintilla opinión. Eso es lo que está buscando este derecho de la libertad de audiencia. Eso está complicado. Ponían por ahí un ejemplo en Televisión Azteca en un partido de fútbol. Las veces que iba a aparecer, la cantidad de veces que iba a aparecer o tendrá que aparecer en su pantalla, información, opinión, información, opinión, ¿no? O sea, como si la gente no supiera distinguir la información de la opinión. Entonces, está complicado porque hay muchas cosas que ya no van a poder ser, ¿no? O van a poder ser, pero te van a dejar endeble para una situación más profunda. Es lo que yo pienso que va a venir, que quieren saber más que nada de dónde viene tu opinión, porque mira, tarde o temprano tú puedes tener una información, agruparla, publicarla, se acabó. Ese era el sano periodismo, pero hay periodismo de investigación, hay periodismo donde ya empiezan a ver las fuentes de información. Estamos regresando a un punto como en los años 70, ¿no? Donde ahora las fuentes quieren que sean reveladas, el oficialismo quiere tomarlo de otra manera. Volvemos, yo creo que a retomar un poco, es un punto de vista o la libertad de expresión. La quieren cortar, de hecho yo estoy completamente en desacuerdo de esa ley, pero más que nada es porque quieren ver el financiamiento de los medios de comunicación. Pero como tú bien lo dices, de los grandes medios de comunicación van a ir para los pequeños. ¿O será acaso que tiene nombre y apellido esta ley como todas las que ponen, ¿no? Y salen las personas como raspadas de las situaciones, ¿no? Pues que en realidad siento, viendo la receta de los gobiernos de izquierda, ni siquiera va por un tema de ver el financiamiento, va por un tema de censura. Digo, viendo la receta porque pareciera que siguen un manual, ¿no? O sea, siguen al pie de la letra el manual. Entonces lo más sencillo es, Ángel Conde realmente me está causando ruido, censura, adiós, ¿no? O sea, sí, no me interesan ni tus fuentes ni nada, o sea, simplemente vamos a callar tu voz, que es lo que ha venido pasando. Y digo, el caso más reciente fue Venezuela, ¿no? Entonces siguen como un manual muy al pie de la letra, creo yo, y pues a ver qué pasa con esto de las censuras, porque esto sí vendría a relucir con el tema, digo, de las diputadas, con el tema de Pedro Sola, ¿no? Ahí, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Realmente. ¿Qué habría hecho esta comisión de las audiencias? ¿Censurar, no censurar, multar? Investigar, como todos dicen que van a investigar. Exactamente, ¿no? O sea, ahí, ¿qué habría pasado? A mí sí me llama mucho la atención algo, que los propios medios de Morena se volcaron en contra de las diputadas, aún siendo morenistas. Eso sí me llama la atención muchísimo. O sea, no es una cosa. Espacio.
¿Sabes una cosa? Yo siento que tarde o temprano entre ellos mismos no existe una lealtad ni una protección. Todos ocupan de todos, ¿no? Y son corrientes políticas dentro de ellos mismos. Porque ve ahorita el tema de las gubernaturas, los que van a defender, no me acuerdo ahorita cómo les llaman, y van a hacer encuestas, y digamos en el estado donde estoy yo, en Baja California Sur, cómo se están pegando en redes sociales, cómo se tiran entre ellos, y tarde o temprano no parecerían un grupo unido, ¿no? Parece una situación donde cada quien lleva agua a su molino. Son unidos. No, hombre, pero ves cada cosa y cada nota que ponen que dices, oye, lo que estás haciendo es que yo, el lector, te tenga miedo y diga, oye, esas son las personas que me pueden gobernar. Entonces, sí. Y tarde o temprano, como todo bien, el darles chayotes porque la gente los apoya es porque viven del gobierno. Y para mí en lo particular es, sabes que debes de dejar de poder apoyar a una persona y tienes que apoyar una ideología y tarde o temprano poder ponerte una camiseta de un estado o del país para saber que todo va a estar mejor. Porque si esto no mejora, no sé dónde vamos a estar. Ahora, fíjate que está padre esto que estás diciendo en el tema político, ¿no? Pero ahora, si nos trasladamos a la parte de los influencers, digo, pasando un poquito al tema de los influencers, porque en el caso de la diputada Nayeli Salvatori, pues ella viene realmente viene del radio, y ya se han visto muchos videos de cómo se expresaba en radio, digo, nada recomendable, pero tenía seguidores, al fin y al cabo, ¿no? Y eso la hizo exitosa. Y después migró a las plataformas digitales, donde también burlándose de las tragedias, etcétera, igual jaló muchos seguidores y se hizo más famosa, ¿no? Pero el problema fue cuando quiso mezclar la vida del influencer con exactamente, ¿no? Con el ramo político. Y entonces ahí es donde chocaron estos dos, porque quizás si no hubiera sido diputada no hubiera habido tanto lío, pero al ser diputada y estas declaraciones chocan. Pero, oye, ¿cuánta información falsa vemos en las redes sociales, no? Mira, tomando un poco el tema y vamos hacia ese lado. Sí. Sí, de hecho, no sé si te acuerdas. Nosotros estábamos, yo creo que en la preparatoria de la universidad, como tenía su programa, y tenía un montón de que le llamaba y hacía voces y hacía esto. Y eso le jaló muchísimo público y la puso también en cierto modo en el ojo de huracán, porque sus comentarios pueden afectar como están afectando ahorita, tarde o temprano, porque volvemos a hacer de respeto y hasta dónde llega el respeto, ¿no? Y hasta dónde puedes agredir a otra persona, póngales el nombre que le pongas, ¿eh? Solamente, si te tienes 45, pues ya te puedes poner el chaleco y se acabó, ¿no? Luego, otra cosa. Ya volvemos a Baúl. Todavía no. Ya. Ya mero, pero todavía y no. cómo al mezclar esta situación, mezclando esta situación de la política, es bien difícil. Es que tiene que haber, para mi punto de vista, un lineamiento, y aparte también se han mezclado demasiadas situaciones con la política. Antes había como un estatus a la política, ahora no. Yo te podría decir muchas cosas, pero no, mejor me las quedo de un pensamiento a lo mejor de los 90s, donde veías, y más como abogado, porque el abogado tenía una cierta situación, no te visualizabas en cierto lugar en tu vida profesional de la cual tú podías tener, y ahora pues, no se puede. Realmente invadieron ciertos ramos este tipo de personas, y ahora llegan más por ser influencer o porque tienen porque es el escándalo. Realmente parece que estás en cosas de chisme en lugar de cosas de política. Sí, fíjate que, bueno, retomando lo que estabas comentando de las dos televisoras que existían, ¿no? Bueno, durante muchos años la hegemónica fue Televisa, en los 90 surge Azteca, ¿no? Como una competencia directa. Claro. Y bueno, sí es cierto, ¿no? Al final veíamos y oíamos a través de ellos, ¿no? O sea, no había más.
Sí, claro. y de otros grandes medios, ¿no? Como el Universal, el Sol, etcétera, ¿no? O sea, medios grandes, solamente a través de ellos y realmente no teníamos la forma de expresarnos. Pero se me vino a la mente, por ejemplo, ahorita que decías esto, también, cómo han cambiado las cosas, donde ahora se habla de esta generación de cristal, pero que, pues en parte tienen razón en algunas cosas, de parte no, o sea, no lo sé, porque tú y yo nos acordamos de Paco Stanley. Ah, claro. Sí, sí. No. Y eran divertidísimos sus programas. Bueno, a mí me parecen divertidísimos sus programas, porque eran programas que realmente no tenían un guión, no tenían una escaleta. Bueno, sí, una escaleta y más o menos, pero al final era bullying. Todo el programa era bullying. Sí, estaba pesado, realmente estaba pesado, sí. Pero bueno, si vemos cómo acabó, pues no acabó muy bonita su historia, ¿no? No, Dios, se fue por otros temas, ¿no? No fue por alguien al que le hiciera bullying. Pero la gente era feliz, y digo, a mí me encantaba, yo recuerdo, pues estaba yo muy niño, pero me acuerdo de sus últimos programas, eran muy divertidos, y se burlaba, que decía que del gordito, que de la señora, que del no sé qué, o sea, de su mismo público se burlaba, y la gente se reía, y todo esto. Hoy no creo que tuviera cabida un programa de Paco Stanley en la televisión abierta. No. ¿Verdad? Pero hay una cosa, es que también, pues todo va cambiando, ¿no? Uh-huh. Y realmente la sociedad decir, como hubo una diversidad excesiva, entonces al ser tan así, existe un problema. Uh-huh. Hay que encajar en todos los sectores, y el encajar en todos los sectores a uno les puede gustar, a otros no les puede gustar, y queda como resultado pues que unos se sienten ofendidos y a otros les agrada, ¿no? Entonces tarde o temprano, y el punto es, y creo que viene una situación muy fuerte, todos buscan monetizar y viven uh-huh. de eso, menos nosotros. De hecho, yo estoy completamente no, realmente somos abogados, amigo. Realmente esto es por un tipo de situaciones diferentes. Realmente es un ejercicio de libertad de expresión, digámoslo, de nosotros. Bueno, y si ponemos a monetizar a ciertos abogados que aparecen ahí, te digo, tú tienes ahí unos preferidos que realmente para mí denigran a la profesión. Y si pasaron por la universidad y por un doctorado, está más cañón. Es que, fíjate, antes de entrar a ese punto, por ejemplo, si quisiera, para cerrar el otro, en el caso volviendo al caso de las diputadas, bueno, pues quiso combinar su humor, su vida de influencer con la vida política, no funcionó, y ahí fue donde todo tronó. Pero, o sea, también me pongo a pensar en el momento. A mí, por ejemplo, me gusta mucho ver el comediante al famoso JJ. Me causa mucha gracia, ¿no? Y últimamente tiene igual un podcast, ¿no? Que se llama El Desgarriate, donde va a visitar tianguis, mercados, restaurantes, etcétera. Entonces yo no sé en qué momento esto de la censura les va a llegar inclusive a ellos como comediantes, ¿no? Porque en el caso de las diputadas dijeron, bueno, es que los señores de 45 en adelante huelen a baúl, se están pudriendo. Ajá. Ok, creyeron que eran chistosas y no lo eran, porque hasta para decir algo así hay que tener gracia. Pero en el caso entonces de los comediantes, ¿les llegará en algún momento la sanción por discriminación? O sea, porque ellos se burlan del público, ¿no? Se burlan de alguien en específico, o JJ, por ejemplo, luego les dice, ay señora, yo estoy caminando 2 calles más, mire, está re feo su marido, etcétera. ¿Se podría considerar como un acto discriminatorio? O por el hecho de que si es chistoso, entonces ellos no, otros sí. Yo creo que está bien pesado el tema, ¿eh? No, demasiado, porque entra en un sentido de agredes a las personas. Lo que pasa es que me saca al punto. Tu libertad llega hasta que empieza la libertad de otra persona. Uh-huh. Si eso no lo entendemos o no lo vemos y no vemos que estamos afectando a terceros, se acabó. Es que vuelvo a caer a lo mismo. La libertad de expresión desde este momento está siendo un ataque personal, y la persona cada vez lo toma más personal.
A lo Oye. mejor ni siquiera se está refiriendo a ti. Pero entonces, por ejemplo, esto censuraría, por ejemplo, a Jorge Falcón, que utiliza mucho humor blanco, pero cuando se burla de las suegras, entonces, si yo soy suegra, bueno, no, ¿verdad? Entonces, si yo soy suegra, entonces también me pongo el chaleco y digo, es que me está atacando. O sea, podría llegar a esos extremos la censura, ¿no? Podría ser, pero no creo. Yo creo que va por otra vía. Estamos hablando de cuestiones completamente diferentes para mí. Desde mi punto de vista, es censurar libros, censurar revistas, comentarios. Ellos hacen reír y tarde o temprano, pero han ido evolucionando, porque antes, ¿te acuerdas? Polo tenía sus... Él era una situación irreverente completamente, ¿no? Sí, no. Polo era un sí ejemplo fue otro nivel. Sí. Y de ahí, pues también a la fecha, ve a Franco Escamilla y ve sus shows. Realmente son fuertes, son situaciones y que tomen el momento, ¿eh? Y por eso dice, oye, ¿sabes qué? Das permiso esto. No, a ver, y él sí se toma la precaución de poderles por lo menos decir, va a pasar esto, ¿eh? Y tú sabes, ¿eh? Porque después no quiero que vengas con cosas. Pero yo creo que ya, como bien decías, a lo mejor ya también va muy focalizado, ¿no? Hacia ciertos personajes, ¿no? Porque, digo, ya para cerrar este tema y pasar a los abogados, me recordé el caso de del payaso Platanito. Él fue de los primeros en vivir la funa, ¿no? La funa realmente fuertísima por el chiste que hizo. Lo corrieron. ¿Sí? No, lo corrieron y se acabó. Sí. Porque esto fue Tienes que medir tus comentarios, se acabó. Te voy a decir lo que dice mi esposa. Conecta el cerebro con la boca, porque... Es que, insisto, no sé, o sea, de repente un comediante hace el comentario y nos reímos, otro comediante lo hace y no nos reímos y nos molesta. Entonces, híjole, ahí fue la mala suerte del Platanito cuando hizo ese comentario, bueno, ese mal chiste, ¿no? Sí, claro, pero pues lo tomó de ahí. Sí, lo tomó de ese caso precisamente, de hecho de ahí se hizo. Por eso. Pero pues sí, fue un mal comentario. Sí, como el del baúl. Como el del baúl, exactamente. Pero bueno, ahora, esos son los personajes, bueno, ya hablamos de comediantes, ya hablamos de políticos, pero llegamos al tema de los abogados. Hay un caso... es el que te gusta, amigo. El de la defensa más leal, o sea, a mí me parece increíble que sí es todo un personaje, porque hay que reconocerlo, es todo un personaje este abogado, pero es más, ni siquiera sé cómo se llama. Yo la verdad no me sé su nombre. No sé si tú te lo sabes. Ay, mira. No, y fue un punto donde ya él litiga con humor, la verdad. Pero pregunta. Un tema, sí, lo pone en la mesa muchas cosas. Pero pregunta, ¿realmente litiga o no litiga? Yo digo que él construyó comunidad, es más de marketing, de mercadeo. Construyó comunidad a base de risa y ahora está vendiendo cursos. Entonces, es construir una comunidad que después me compra. Eso es lo que hizo. Porque yo digo, o sea, sí me he preguntado si realmente litiga o no litiga, no lo sé. O, pues a lo mejor realmente sea muy bueno también litigando, porque puede ser, ¿no? Pero creo que no, ya la imagen del abogado que teníamos clásica no cuadra con la imagen que este personaje representa, ¿no? Como que no checa, ¿no? Pero, pues tiene ¿cuántos seguidores? No, lo que pasa es que tarde o temprano se está volviendo una situación donde él, pues si litiga, le va muy bien porque Diego festeja, ¿no? Y siempre dice que está festejando tortillas de algún cliente, ¿no? Entonces, está complicado, ¿no? Pero bueno, y ese genera un problema, ¿por qué? Porque si puede llegar alguien muy preparado en redes, presentarse, etcétera, con excelentes credenciales, pero que gran parte del público se va a ir por lo que diga el influencer realmente, no por lo que diga el profesionista que a lo mejor trae mucha más preparación.
Lo que pasa es que es mucho engancho con la cámara. Realmente es mucho con la cámara, con lo que está pasando, con los muchachos. Realmente esto ha cambiado el mercado a partir de la pandemia. Y de hecho, a mí no sé si tú sigas a otro tipo de influencers. Yo me he tocado ver influencers donde ya vienen desde un punto de vista diferente y se está pasando cuestiones fuertes porque también está cambiando. Mucha gente ya se está dando cuenta que la gente está vendiendo solamente iPhone. Sí. Fíjate que yo no compartía mucho el tema de TikTok, como dices, fue a partir de la pandemia, ¿no? Que surgió el TikTok y que fue muy fuerte, porque en un inicio TikTok realmente era para todos aquellos que en sus adentros habían querido ser comediantes y que no lo podían haber sido y entonces les servía de plataforma ahí para hacer sus chistes, ¿no? Después fue cambiando un poquito ya la dinámica y como que se fue diversificando, entonces lo que quieras ver, pues ya hay como mucho campo. Después le encontré el chiste a TikTok, como muchos lo han visto, y hoy me gusta, y también le he ido aprendiendo, ¿no? En esta dinámica de cómo hay que hacer los videos, lo más rápido que se pueda, desde el inicio enganchar, etcétera, etcétera, le vas aprendiendo. Pero también la realidad es que se lleva unas sorpresas, porque fíjate que yo me he dado cuenta que no hay reglas escritas. O sea, de repente hay temas que yo digo, este tema va a ser buenísimo y va a pegar y va a tener muchas reproducciones, y la realidad es que no. Y los videos más feos que me grabo de rápido, de prisa, etcétera, y así medio mal, son los que tienen más éxito. Entonces de repente dices, no hay fórmula escrita para las redes tampoco. No, lo que pasa que aparte, yo siempre te he dicho, amigo, nosotros no somos ese tipo ni mercadólogos, ni influencer, somos abogados. Tarde o temprano entramos en este ambiente porque es una evolución, porque realmente yo no me veía hace 6 años haciendo lo que yo hoy hago, ni platicando lo que platico, ni dando conferencias de las que doy conferencias. Y quitándote la ropa en redes. No, ¿qué pasa? No, eso no, no. No. Entonces, el problema es que todo cambió después de la pandemia. Hasta para los abogados evolucionó. Porque antes lo que platicabas en un restaurante era pues, un cliente, un restaurante, un boca a boca. Todo cambió y todo evolucionó. Y por eso, de hecho, ahora, ¿qué es lo que hacemos también a través de este programa? Pues damos un comentario, ponemos en contexto algún tema, les vamos diciendo a los empresarios que va a pasar esto, va a pasar esto otro. Los acompañamos en un camino, en un trayecto, pero antes, y de ahí a lo mejor pueden tomar algún número de nosotros, nos quieren llamar o buscar, se buscan en redes, buscan el programa, lo ven a escuchar, les llama la atención. Tienes otro tipo de comunicación completamente. Antes, pues, ciertos temas, pues, ni siquiera eran forma interesante de poderse tocar en este tipo de plataformas o en ese tipo de cosas. No, y decirle al público, aguas con lo que consumen y con los profesionistas que contactan a veces a través de las redes, ¿no? Porque no por el hecho de que tengan muchos números quiere decir que sean buenos, ¿no? No siempre va a coincidir una con la otra, habrá casos en que sí. Por eso decía el caso de la defensa Mandel, bueno, no sé si realmente o solamente es una imagen o de verdad es muy bueno litigando, puede ser también el otro punto, ¿no? No lo sé, pero aguas con lo que consumen. Lo que pasa es que te vuelvo a caer en lo mismo. Hoy lo tengo de otros socios. Me dijeron a mí, oye, si yo tengo trabajo, mi mercado ya lo tengo bien definido, yo no voy a estar haciendo cosas de este tipo. No estarías, a lo mejor tú y yo platicamos algún tema, es lo que hacemos, no más. Ellos no, ellos juegan con situaciones más delicadas, personales, las cuales exhiben su vida. Exhibir tu vida puede tener pros y contras, porque se puede prestar a muchas cosas y a muchas situaciones donde tú puedas participar hasta en ciertos delitos que pueden ser grabados porque tienes la cámara enfrente. La cámara guarda todo y de hecho es lo que te decían, la red tiene memoria. Lo que construiste durante muchos años de esfuerzo lo puedes perder en algún momento, ¿no? Y entonces entras a una situación, de hecho apenas pasó, ahorita hay un caso de un influencer que daba cursos y tenía un podcast, lo que se llama Cerratos, y que estos días me ha estado saliendo mucho en redes,
que dice que le hackearon su cuenta y que subieron videos y que le dejaron, pero también lo que se ve es que desesperadamente dice, oye, vean esto, porque también cuánto dinero va a perder, porque viven de esto, pero realmente, y ha sido una evolución profesional muy fuerte, que esto te ha dejado de lado lo profesional que eres, porque realmente para ser profesional necesitas tener años de experiencia, años de práctica, no simplemente hablando en una cámara. Tienes que saber los temas que tocas porque los alcances que tú tienes. Y lo que estaba platicando hace poco, ¿qué tanto era ahorita? Es de que tú y yo puedes llevar un juicio y lo pierdes y al final te dice, oye, te voy a cobrar mis honorarios, pero perdiste el caso. Entonces, toda esa situación se tiene que cuidar, no nada más que se grabe bien o que se ve bonito en la cámara, ¿no? O hasta que diga buenos comentarios. Sí, porque por eso decía, no se dejen llevar solamente por el número de seguidores, por el número de likes, etcétera. O sea, puede que en algunos casos coincida que una persona tenga muy buenas credenciales y tenga muy buenos números, pero no necesariamente van a ir de la mano una con otra, ¿no? Entonces, puede darse el caso de alguien que sepa hablar muy bien, que se aprende su guión muy bien, lo expresa así, y entonces es la gente que decimos tiene el don de la palabra, el don del convencimiento, ¿no? Y entonces pues tú dices, sí, caigo, ¿no? Y ahí va, oye, ¿cuánto me cobra por un caso así y así? Ahí está, y a lo mejor no hizo nada. Pero fíjate que que dices ahorita oye, es que perdí el caso, bueno, también, ¿no? Y hay que ser muy claros con los clientes. No todos los casos tienen solución, ¿no? Porque de repente hay... Sí, porque hay que ser muy claros. En un juicio siempre va a haber una parte que va a ganar y una que va a perder. Siempre. Sí, claro. Y como abogados, ese es otro punto. No venderles ilusiones, ¿no? ¿Sabe qué? O sea, sí podemos ganar, pero hay estos escenarios posibles, ¿no? Es que una cosa que me ha pasado ¿sí? Profesionalmente es que llegas en el punto donde dicen, oye, es que él me vende una solución en mi caso y vale tanto, llegó tanto, y cuando realmente no sé cómo lo va a ganar, no sé cómo le prometió eso, y hay quienes se quedan hasta con los anticipos y no ven nada. ¿Qué pasa? Cuando llegas cliente y le dices profesionalmente, por tanto, lo voy a hacer así, no es porque, entonces empieza un juego de cómo son a veces las personas, y más digamos, o en mi tema o en tu tema, pues ponen en riesgo su patrimonio. En tu tema a veces cuando lleva los penales es la libertad. Entonces tienes que saber cómo vas a poder hacer ciertas situaciones, ¿no? Sí. Sí, y volvemos a la misma, ¿no? O sea, ahora, el tema de las redes, lo que siempre hemos dicho el doctor y yo, es, bueno, y de esta visibilización, es en nuestro caso generar la confianza con el cliente de que no somos abogados que vamos a decir, pues ya me quedé como dice con el anticipo, ya no hice nada, ya me desaparecí. No, porque construimos toda una imagen, ¿no? Dices, bueno, ¿dónde aparecemos? Este podcast, ¿dónde aparece? ¿Dónde tenemos instalaciones físicas? ¿Dónde hay sitios web? ¿Hay números de teléfono? O sea, generamos toda una estructura de confianza. No solamente nos basamos en una red social para decir, mire, somos muy buenos y ya. No. Lo hacemos de manera distinta. Claro, y aparte y aparte en lo que le platicaba y lo que yo te puedo tomar es, lo que buscas es como profesional hacer un ejercicio de libertad, platicar un tema, ir aprendiendo, porque tarde o temprano en un curso o en este tipo de temas aprendes cosas que no has visto o qué situaciones hay, pero tarde o temprano hay gente que ni siquiera se anuncia, pero no da un seguimiento, ¿no? Pues como tú y aparte, en ocasión puede poner en riesgo a futuro. ¿Por qué? Porque lo construiste a lo mejor en 20 años, en un mal comentario, en una mala situación, se acaba en 5 minutos. Así es, por eso es importante, bueno, al menos digo nosotros que estamos en algunos otros medios públicos, ¿no? Como en tu caso en MBS,
en mi caso igual, a veces en televisión, a veces en radio, en Grupo Imagen. El tema es que sí tenemos que pensar 2 veces antes de decir algo, ¿no? Para ser muy cuidadosos en el sentido de no afectar el derecho de un tercero, no hacer un comentario que pueda ser mal interpretado, etcétera. Aquí parece, bueno, no parece, es una charla, digamos, que se vuelve pública, pero que también pensamos lo que decimos, ¿no? Antes de, pues, precisamente no incurrir en algún tipo de falta, y ya deja la falta, sino creo que ahorita la funa que te hacen las redes sociales está terrible, entonces dices, sí hay que cuidar mucho esto. No, y aparte el prestigio que tienes como abogado, porque tarde o temprano, aparte de los puntos de vista de los comentarios que hacemos, donde dice los medios que salimos, todo lo que comentamos, tarde o temprano es un comentario acerca de algo que está pasando, es que nosotros somos abogados, especialistas, y venimos de una escuela, venimos de una formación académica que nos ha hecho por lo menos saber en cuestión de leyes con fundamento todo lo que podemos decir y donde podemos hablar o qué podemos hablar o qué no podemos hablar, ¿no? Exacto, de qué podemos y qué no podemos hablar. Digo, ya se nos está creo que acabando el tiempo, no sé cómo va con el contador, pero hace no mucho, hace unas 3 semanas subí un video de cierta situación y alguien me decía, ay, es que qué bonito hablaste de este tema, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, dije sí, pero di también mis particularidades, ¿no? Entonces como que se quedaron así de, entonces no está de acuerdo. Bueno, es que esa es mi opinión muy, muy particular, ¿no? Pero como abogado entiendes también que tienes límites en esta libertad de expresión y sobre todo los límites de las reglas no escritas que te están marcando las redes sociales, donde podemos tener nuestras ideas muy personales, pero que a lo mejor no las podemos ya expresar del todo. Y entonces dices, bueno, esto no está bien visto ya, entonces, bueno, me reservo este comentario, etcétera, ¿no? Entonces, también nosotros cuidamos esa parte. Hay gente que desafortunadamente dice todo lo que piensa, o como lo dijiste hace rato, no conectan su cerebro con la boca. y algunos tienen suerte. Y aparte, pues tienes que mediar las situaciones. Yo siempre, también cuando yo tomo un litigio, cuando me toca estudiarlo, veo en qué situación está afectando, ¿no? O qué situación se está viendo de fondo. Entonces puedes tomar un caso que te puede llevar a una situación de riesgo en el tipo penal, o en el caso mercantil o civil, a quién le estás afectando, y entonces a partir de ahí te puedes generar un montón de enemigos como abogado, o caer como un cohecho, ¿no? Sí, porque también hay que decirlo, y fíjense que nosotros tenemos un doble riesgo. El ser abogado en este país ya se ha vuelto una profesión riesgosa. Ya es una profesión de riesgo. Y el ejercer la libertad de expresión también se ha vuelto una cuestión de riesgo en este país. Entonces tenemos 2 condiciones ahí de riesgo de repente. Entonces por eso pensamos muy bien lo que decimos antes de decirlo. Bueno, amigo, mira, ya después de semana me encantó platicar contigo, ver los temas, los analizamos, y lo mejor de todo es, pues tenemos que va creciendo, ¿no? Entonces hay que conservarla, que nos comenten, y aparte, pues si buscan una asesoría, pues que nos busquen en ambas páginas de internet, o que nos sigan, y con eso pues podemos ayudarles en el tema legal, contable y financiero, en los que tengan, y podemos hacerles alguna situación especial porque nos escuchan. Así es, mi queridísimo amigo. Pues nos vemos la próxima semana entonces, nuevamente con otro tema interesante y complicado. Un placer, amigo. Cuídate mucho. Gracias, amigo, igualmente. Y hasta la próxima, querido público.